Yo recordaba en el Off the Record con el invitado de hoy que no siempre la televisión peruana fue como lo que vemos hoy en día, que quienes se dedican a la actuación, los jóvenes que estudian actuación, tienen hoy en vida a grandes maestros que seguir con mucha experiencia en las tablas, en la televisión, con mucha experiencia de años acumulados de diversas producciones en las mejores épocas de la televisión peruana. Uno de esos profesionales nos acompaña esta mañana y le damos la más cordial bienvenida. Don Víctor Prada, bienvenido a Ser Mundano. Muy buenos días. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias. Empecemos, digamos, por los años 80, don Víctor. En los 80 la televisión peruana tenía como bastiones programas humorísticos, periodísticos, noticiosos, que de repente no tienen absolutamente nada que ver con lo de hoy. Partamos por el tema del humor. Usted hizo humor mucho tiempo con Tulio Loza. Sí, justamente en los 80. Bueno, yo venía un poco de una escuela... Antes los grupos eran bien sectarios, digamos. El que hacía televisión estaba crucificado. El teatro era inclusive hasta el mismo teatro comercial, o sea, habían cosas... El teatro y el teatro comercial. El teatro comercial, los que hacían teatro comercial también crucificados, o sea... No podían cruzar, no podían digamos, cruzar la las fronteras, no podía trabajarse en eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que un mal concepto de creerse que lo que uno hace es más artístico. Yo soy hombre de teatro, no puedo hacer televisión. Es un pecado, qué sé yo, no sé, ese tipo de... que felizmente es igualito, algunas cosas todavía quedan con las cosas del racismo, pero todo eso tiene que ver con... Y con los eso, 80 ¿no? estuvo mucho marcado por eso. Sí, por eso pues inclusive los asuntos políticos eran o eres así o eres asá, y no puede ser asá, así, inclusive dentro de la misma... inclusive dentro de las mismas izquierdas habían los grupos radicales, los grupos moderados. Imágenes que iban en un canal y que no se podía ver bajo ninguna... Por ejemplo, uno no podía ver a Augusto Ferrando en América Televisión. No, porque era casi propiedad del otro lado. O sea, y no podía Kiko ser. Ledar y Pablo de Madelengoitia eran Alianza y la U en dos canales. Hace un poco así, eran bien Pero polarizados. sin embargo su incursión con Tulio Loza fue en diferentes canales. Eso fue después, o sea, claro, yo ingresé ahí a trabajar con Tulio un poco también a mi pesar, porque sabía que todos los líos que me compraba con mis compañeros y amigos, que en algún momento me lo dijeron también, ¿no? ¿Cómo vas a estar haciendo esas cosas? Porque usted era un actor de formación académica, profesional, entre comillas, ¿no? Y pertenecía a un grupo de lo que se llamaban teatro serio. En ese entonces estaba haciendo mucho teatro con el TUC, con el Teatro de la Universidad Católica. Entonces, ya el hacer televisión ya era un pecado, y peor hacer un programa cómico era peor. ¿Y cómo lo manejó? Bueno, por eso busqué, ya le acepté a Tulio, le dije, bueno, lo voy a hacer, pero me voy a disfrazar completamente. Y entonces esa fue mi disfraz, o sea, de alguna manera busqué una caracterización física. ¿Y anteriormente qué venía haciendo en teatro serio? Bueno, con el Teatro de la Católica hemos hecho... Digamos, Los antes Calzones. Que empiece esa etapa de... Sí, o sea, hicimos La Gaviota de Chejo. Un poco antes estuve haciendo con el Teatro Nacional Popular, Fuente Ovejuna, Fulgor y Muerte, Joaquín Murrieta. Clásicos sí, del teatro. Que eran y lo suyo fue totalmente cambio, aventurero, y era sacudirse del teatro serio, que como usted bien dice, hoy en día de repente es mucho más probable, o sea, es lo más normal, pero en esa época fue muy difícil. Totalmente lícito, e inclusive... Y después ya gracioso, ¿no? Porque muchos de los que mis amigos que me dijeron ahora también están haciendo televisión. Porque no obstante, ese programa, pues los programas de Tulio Loza fueron de los programas de más rating de aquel entonces. Se cerraba prácticamente, 8 de la noche creo que salíamos, y todos los canales, todas las casas estaban prendidos con el televisor. Ahora, después hay una participación suya también, digamos, comercial, pero un programa que tuvo un tremendo éxito a nivel continental, que fue Nubeluz. Nubeluz, antes ya fue Gamboa, estuvimos en Gamboa. Claro. Bueno, es que lo que pasa es que yo he estado trabajando mucho tiempo detrás de cámaras, inclusive hasta antes de Tulio, como productor o director en el Canal 7 estaba trabajando ahí. Entonces después ya ha venido, después de lo de Tulio, yo me salí porque yo lo que quería era dirigir.
Entonces por eso acepté una propuesta del Canal 5 que de alguna manera te compraban a los artistas para pasarlos en el otro lado, ¿no? Y a veces decía que hasta los ponían en la refrigeradora, ¿no? Ah, Si alguien que tenía éxito, prácticamente- lo contrataban que y no lo... que creo que esa fue la intención en mi caso, ¿no? Ponerme ahí, porque de ahí me estuvieron esperando como 6 meses, porque yo le dije, ya, yo voy, pero para dirigir y hacer Porque cosas. Camotillo llega con el personaje suyo de Piquichón y al salir ese personaje como que lo dejan cojo. Un poquito. Y la verdad es que no hubo otra persona que reemplazara al mismo nivel de fuerza. Lo digo Pues, totalmente claro. con objetividad, a ese nivel de fuerza, esa imagen de Camotillo Claro, de Tulio fue Loza. fuerte, fue un ingreso que el cambio del régimen político también, entrábamos ya a la etapa de la democracia. Entonces un poco como la gente también se encariñó bastante, y además estuve casi como 5 años también. Sí, sí, tiempos de libertad que identificaban, Claro, simbolizados identificaba por todo eso. Entonces, El trabajo en Gamboa también fue exitoso. Claro, Fue yo- Eduardo Chesti, pues, trabajar con él. claro, yo ahí, ya eso se hacía en el 5, tuve ya la oportunidad de encontrarme con Lucho Llosa y ya pues un poco hicieron cumplir mi contrato, le dieron algunas cosas que yo había hecho dirección en lo que era el Centro de Teleeducación de la Universidad Católica, Ya. porque ahí estaba yo haciendo programas teleeducativos. Entonces, pero habíamos hecho una serie que tenía que ver con narrativa latinoamericana, que se adaptaba para... Miren qué épocas de la televisión claro, peruana. se hacían cosas así. Y ya pues esas cosas le presenté a Lucho y entonces Lucho me dijo, ya vas a dirigir, estar en el staff de directores de Gamboa. Gamboa y Barragán también eran dos Barragán producciones era para la paralelas, policía. ¿no? Para la policía, ¿no? Claro, una de las investigaciones era la Uno Guardia era Civil. PIP de aquel entonces Claro. y otro era Guardia Civil. Guardia Civil. Guardia Civil. Esas experiencias, digamos, que sirvieron muchísimo para catapultar a jóvenes actores que después hoy Claro, están y ahí que comenzaron después toda esta etapa que se hizo con Iguana propiamente cuando se independizó del Canal 5, porque todas estas producciones era como una especie que Lucho Llosa tenía como un service, ¿no? un Independiente, service, pero digamos. era propiedad del Canal 5, ¿no? Yo hoy día cuando converso con jóvenes que se quieren dedicar a la actuación, bueno, hay mucha fuente de trabajo, pero en el caso, por ejemplo, de los años 70 fue difícil. Los 60 sí estuvo, creo yo, con una efervescencia importante de telenovelas. En Perú marcaba la pauta de la televisión. Los hermanos Coraje, Nino. Todo era exportable. Pero los 70 fueron complicadísimos, supongo, con Velasco. Sí. ¿Cómo pudo manejar en ese entonces un joven actor el hecho o estudiante de actuación, el hecho de desarrollarse en esa carrera en los 70 en el Perú? Bueno, nadie pensaba dedicarse a estudiar comunicaciones, o sea, eso ha salido después. Un poco la gente se hacía en el campo, ¿no? Sí se hicieron algunas producciones, pero de alguna manera todas un poco más filtradas, ¿no? Sí se hicieron un montón de cosas, pero ya se perdió el mercado internacional. Que eso fue básico, fue un rompimiento fuerte, que no lo supieron manejar, digamos, porque si hubieran mantenido eso... Porque recuerdo de los 70, pues está Alpa Calpa, por ejemplo, una película con Tulio Loza, Sí. que inclusive estaba prohibida. Claro, varias cosas se prohibieron inclusive el ingreso de... ¿Cómo se llama el guitarrista? Desde Carlos Santana también. Santana, o sea, hubieron un montón de cosas muy radicales en el sentido de si tú... Era parte del concepto que hablábamos antes, ¿no? Era, si yo soy así, tú no veo nada positivo en ti. Sociedad cuadriculada. Claro, y a nivel de todos, ¿ah? Estos tiempos, don Víctor, nos traen otra forma de ver las comunicaciones y el teatro. Usted seguro que también está cerca de los jóvenes, Sí, manejándolos de cerca, digámosle así, académicamente. ¿Cuál es el perfil del joven comunicador, actor de hoy, a diferencia del anterior? Sí. Ahorita yo creo que el joven tiene todas las herramientas y por eso un montón ahorita de producciones de cortos o hasta mismo largometrajes son hechos por los jóvenes. Lo que pasa que un poco el asunto de la cosa digital, que la dominan los jóvenes, o sea, ya hay una lógica de eso, resulta más fácil para todo. Antes un poco la alquimia del film, de esos, inclusive para mí mismo era
no una barrera, pero sí un cierto temor y respeto de... Y escalafones, ¿no? Y O sea, yo no puedes dirigir una claro. película a los 22 años, no, tienes que pasar... No, además no podías, porque tenías que conocer, ir a lo seguro. Si no tenías dinero era toma uno y esa toma era la que iba, pero ya tu ojo clínico, si no... Tenía que precisar exactamente. Perdías absolutamente todo, por ahí la chuntabas. Pero era muy difícil chuntarla porque eran muchas cosas que había que ver, ¿no? El tipo de película, qué película utiliza, si la luz no te está saturando. Hoy hay tiempos de una irreverencia saludable, creo yo. Sí, porque el video te permite pues volver a repetir. O bueno, igual tampoco no puedes estar repitiendo porque si no tus costos también suben, ¿no? Por ejemplo, pertenecemos a una generación donde siempre los padres fueron una gran traba para desarrollarse en el mundo de la actuación, de la comunicación. De siempre el padre decía, quiero que sigas una carrera, tú no vas a ser actor. En esos tiempos de repente hay mayor información. Información, y el mismo padre se da cuenta que si tú lo haces bien, en lo que hagas, ya seas inclusive, mira, cocinero mismo, que tu hijo que va a ser cocinero, ¿no? Y ahora igual cocina, ahora igual, o futbolista mismo, ¿no? Pero si tú como padre, son padres ya más o menos jóvenes, que ven si sus hijos tienen habilidades o para la música, o a la misma cosa de la actuación, con este asunto de todo el embrollo de la farándula, todo el mundo quiere ser estrella. Ahora, eso también iba. Lamentablemente no nos está yendo muy bien en contenidos, don Víctor. Ahí es donde estamos fallando. ¿Qué se puede hacer? Yo le digo, la otra vez llego por un tema X a un canal de televisión donde había ese tipo de programas a las 6 de la mañana y había una cola de 50 muchachos esperando entrar para un programa que empezaba 12 horas después. Entonces, ahí, digamos, enganchados están. Sí, sí. Y si ahí se hicieran las cosas bien, sería un buen mensaje y una buena imagen a seguir. ¿Qué hacer para revertir esto? Creo que todo parte de políticas. No con eso digo que si el gobierno dice esto tipo Velasco y hay que hacerlo. No es cuestión de leyes ni decretos. No, pero sí un incentivo de política cultural, ¿no? Que se estuvo haciendo un poquito, y ojalá se siga en la municipalidad, que es el único ente que ha podido un poco organizar lo de FAEL, un montón de cosas. Pero si hubiera una política cultural, decir estas cosas, no que obligues, pero que sí llegues a acuerdos con los canales de televisión. Ya no des esto, me das esto otro, y yo te rebajo en estos impuestos, qué sé yo, ¿no? Sentarse a conversar. Sentarse a conversar para hacer una política cultural y educativa, que es la que adolecemos fuera totalmente. Tan Entonces fácil. Acá estamos en una selva, todo el mundo, mientras sea cuestión de dinero y puedas ganar, y nadie te pone una traba de que eso no puedes hacer porque estás atentando contra los niños o contra el futuro del país. ¿Hoy el joven puede ganarse la vida actuando? Todavía no, salvo que tengas ciertas características, ¿no? Todavía hay el cliché de lo que se mantenía antes, el galán, la actriz joven, o sea, no está así puesto, pero de alguna manera, si tuvieras alguno de esos elementos, yo creo que es mucho más factible que puedas engancharte en algunas producciones. Ahora, es una carrera que demora emprender, ¿no? Digamos que los primeros años son difíciles, es mucho amor al arte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y cuestión de suerte, si justamente están haciendo una serie, una cosa, y tú chuntas con el papel y con el personaje y de ahí saltas. ¿Cuál es la principal, cuando alguien se acerca y le dice, ¿usted cree que me ve condiciones a mí para dedicarme a la actuación? ¿Cuál es la primera característica? Que seguro que se acerca muchísimo y le dice, ¿cree usted que yo pueda, que lo puedo hacer? ¿Cuál es la principal característica? La principal característica es que puedas resistir. Si no resistes... No es velocidad, sino resistencia, ¿no? Resistencia, a través del tiempo. Y esa resistencia te puede dar gratos momentos. Estoy seguro que se están preguntando, ¿resistir qué? Nosotros lo sabemos, pero descríbeselo un poquito más. Resistir en el tiempo, resistir en la cosa social, por ahí sacrificar tus noches, tus mañanas, tus sábados, domingos,
aguantar el asunto de la resistencia económica, el que no te llamen, o sea, y hay un montón Hay un manejo que tiene que haber. Hay un montón, y si tú persistes, sigues, porque todavía no hay una industria teatral ni televisiva, ni cinematográfica. ¿Pero estamos camino o está muy lejos todavía? A nivel de industria, a nivel de cine, hay una tecnología y una profesionalización muy fuerte. O sea, hay un background a nivel... El problema es que cuesta mucho todavía hacer cine, pese a que han bajado los costos con esto del digital, pero se necesita sigue también, sigue siendo costoso. Pero hay un sustento tecnológico. Las últimas películas han sido un éxito, pero hay ciertas críticas que dicen de que, bueno, temas de películas como A su madre, como A los 40, no necesariamente cine. Sin embargo, han llenado las salas. ¿Qué opina usted? O sea, cine es todo. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de los mexicanos que tenemos cerca. Los mexicanos para hacer industria han hecho todo. No sé si se acuerdan, en el cine han hecho películas de Tintán, de Clavillazo, de Viruti Capulina, bien hechas, o sea, técnicamente bien armadas, con todos los cantantes, Pedro Infante, y después, y a la vez también se hacía, Buñuel hacía cosas, bueno, hay películas que son de pésima calidad, como la de Santo, Blue Demon, pero que son clásicos del cine mexicano. Clásicos del cine mexicano que han hecho que la gente se prepare, conozca la industria y se va haciendo, pues, y el público, y todo el público después va escogiendo. Hay público que le va a gustar y no lo vas a sacar nunca por decir ya Blue Demon, y va a ver Blue Demon toda su vida, y no va a ir a ¿cómo se llama? Amores Perros, por decir, ¿no? Claro. Pero entonces se ha creado un público, se ha creado una necesidad, y ya puedes hacer después. Y un poco que la idea es que en ese espectro toda manifestación es importante y suma. Es importante y suma, todo es todos estamos metidos en el mismo lío. Don Víctor, para terminar, en el Perú, ¿el cine que se está haciendo está a un nivel competitivo en Latinoamérica? Yo creo que sí. ¿Contenidos, actuaciones? Mire, yo creo que por eso estamos haciendo poco, pero podemos demostrar que varias de las películas peruanas de estos últimos tiempos, y de antes también, ¿no?, han sido premiadas a nivel de directores, a nivel de guión, a nivel de sonido, actores. O sea, hay una corriente muy fuerte. En mi caso, por ejemplo, con El Limpiador, yo he tenido la suerte de poder viajar a muchos festivales, y en todas la película ha recibido reconocimientos. Muchos reconocimientos. El Mudo. No son películas para las grandes mayorías, ¿no?, pero son películas independientes, que uno mide el nivel. De autor, donde hay algo que te deja pensando, ¿no? Y de una u otra manera eso también equilibra un poco el cine que estábamos hablando. Claro, o sea, hay que hacer de todo. En su carrera profesional, ¿qué se nos viene? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ahorita estoy trabajando en muchos cortometrajes, por ahí voy a hacer, creo que para este final de año, una especie de thriller, ¿no? Como yo digo, hay que hacer de todo. ¿Hizo algo de Hitler recientemente? Bueno, estuve en lo de esta serie de Goleadores, haciendo Hitler, sí. Bien, don Víctor, le agradecemos muchísimo su presencia y ojalá pues haya mucho trabajo de primeros actores, de primer nivel, como el caso suyo, y lo veamos siempre en televisión y en cine. Ojalá que nos llamen y que la industria siga para adelante. Ha sido usted muy gentil. Muy bien. Un gusto por estar en Ser Mundano. Hasta luego. Nosotros nos despedimos de Ser Mundano hasta mañana a las 8 en punto, donde escuchen nuestra característica cortina musical y sepan que Ser Mundano está una vez más en sus hogares. Hasta mañana. Permiso. When marimba rhythm starts